autor, Alain Tello, por haber confiado en nosotros y haber apostado por nuestra sala y por nuestra empresa para hacer la presentación de su libro, El método Altentrainer. También agradecer a los integrantes de la mesa, que está compuesto por 5 personas, todas ellas muy importantes, y la persona que va a introducir el acto es don José Membrive Membrive. Representa la editorial Carena Editors. No, perdón, editorial Carena. También tenemos a Juan José Gómez Cadenas, científico y escritor. A su lado, que actuará como prologuista, a don Teodoro Morales Paraíso, y también a don Ezequiel, catedrático de la Universidad, profesor investigador del IBE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Para las personas que no suelen venir a las presentaciones del Corte Inglés, que se pierden mucho porque hacemos muy buenas presentaciones, a la salida de la sala tienen ustedes un punto de venta donde pueden adquirir el libro, y desde luego el autor estará encantado de firmárselo. Muchas gracias y espero que les guste la presentación. Paso a don José Membrive Membrive, de la editorial Carena. Buenas tardes, soy José Membrive. Como estamos muchos, voy a tratar de ser breve. He venido a 3 cosas. Primero, a mostrar un apoyo apasionado y contundente al libro que hoy presentamos, no solo porque lo publicamos nosotros, sino porque especialmente es un libro que responde a todos nuestros planes, a toda nuestra idea de qué libros hay que transmitir y qué filosofía. Agradecer, por supuesto, a eso sobre todo, pues agradecer a Elisa Monet, a todo el equipo del Corte Inglés, al Corte Inglés, porque esta sala es un auténtico lujo y, bueno, pues es bueno que una gran empresa pues se ponga al servicio de la cultura. Agradecer también a todos los presentadores, a Juan José Gómez Cadena, a Ezequiel Uriel, a Teodoro Morales, que luego irán interviniendo. Sobre todo agradecerle a Alain Tello, pues por muchas cosas. Primero, porque aquí hay no solo muchísimas horas de escritura, sino muchísimas experiencias, muchísima sabiduría. Es un compendio de técnicas, de filosofías, es una propuesta realmente innovadora. Y aquí hay mucha generosidad, no solo a la hora de escribirlo, sino a la hora de hacernos partícipes con un lenguaje sencillo pero contundente de todas estas propuestas tan nuevas y tan, para mí, tan benéficas. Quería agradecer también, sobre todo, también a ustedes por su presencia, por dedicar este tiempo a este acto. Y sobre todo he venido a explicar un poco por qué apostamos tan entusiásticamente por este libro. Y es que nosotros pensamos que hay nuestra editorial nació hace 20 años tratando de acercar la cultura a la sociedad, porque pensábamos que por un lado los autores están en Torres de Marfil y creemos que hay autores muy ligados a la sociedad que tienen mucho que decir. Entonces nosotros percibimos que la sociedad está al final de un ciclo, que tiene que reinventarse. Y este libro viene como anillo al dedo porque es una propuesta que va al alma, a la mente y al cuerpo para unirlos de una vez. Entonces coincide, nosotros pensamos que nuestra editorial forma parte de un proyecto más amplio de empresas, de gente que piensa que hay que empezar ya esa renovación, esa reinvención de la sociedad que de alguna manera se palpa en todos sitios. Y este es un libro clave también, que da mucha respuesta a por dónde tenemos que empezar, que es por el cuerpo, pero también por la mente, por el pensamiento, armonizándolo todo.
Nosotros somos una editorial que creemos está muy cercana a la sociedad. Creemos que la sociedad tiene la suficiente creatividad como para hacer, digamos, los productos que se necesitan. Ahora los autores responden, este libro responde no a un plan literario abstracto, sino a una necesidad muy real, porque estamos ante un autor que está muy implicado en la sociedad, que tiene empresas, que conoce muy bien a la condición del ser humano y entonces sabe de la necesidad de renovarse en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural y en el ámbito anímico. Entonces, a nosotros nos da igual que los autores sean famosos o que no sean, que lo que propone esté de moda o no. Lo que valoramos es que sea algo que se necesite socialmente, que es lo que importa. Es lo que importa. Y yo creo que este libro nace de una observación muy inteligente de lo que está ocurriendo con nosotros y da una respuesta bastante amplia y concertada. Nosotros nos da igual que los autores sean famosos, pero perseguimos la excelencia. Creemos que la excelencia, que la sociedad genera buenísimos autores y que muchas veces ha sido la criba de unas formas elitistas las que han impedido que muchos autores puedan llegar a decir cosas muy importantes. Y a veces esta criba de super empresas filtran un poco, deciden qué es lo que hay que publicar, qué es lo que no hay que publicar. Y nosotros, yo creo que nos gusta publicar gente, publicarle el primer libro a los autores, porque el entusiasmo, la renovación parte siempre de gente que está muy ligada a la sociedad. Nosotros como editorial propugnamos unos valores de entendimiento y este libro lo que hace es sumar filosofía, sumar saberes orientales, occidentales y armonizarlos. Y yo creo que ese es el camino nuestro, el camino de coger lo mejor de cada sociedad, ligarlo. Por eso quiero decir que nuestros fines como editorial coinciden con el libro y ya resumo. El método Attel-Trainer lo hemos publicado, pero es mucho más que un libro. El libro es un elemento más en el proyecto de renovación. Y entonces nosotros en este aspecto vamos a hacer todo lo que podamos, pero habrá muchos otros aspectos y en eso es en lo que la sociedad se tiene que coordinar, porque la renovación es una cosa de todos. Creemos que es un proyecto necesario y benefactor para la gente, para todos. Creemos que es un proyecto no elitista que puede llegar al corazón de todos, que está explicado con mucha facilidad y que va en la línea de reinvención social, de reinvención del individuo que bajo nuestro punto de vista se necesita. Por eso quiero acabar agradeciéndole de todo corazón a Alain, agradeciéndole a todos los presentadores y agradeciendo a ustedes su disposición. Muchas gracias. Pasamos la palabra a Juan José Gómez Cadenas, que es científico y escritor. Bueno, buenas tardes. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y con mi amigo Alain. Creo que, según instrucciones que me han sido comunicadas por él, lo que yo tengo que hacer es presentarlo y callarme pronto, porque somos muchos y no hay que darles a ustedes más la lata de la cuenta. Entonces,
Para presentar a Alan yo voy a recurrir a contarles una historia, que es lo que a mí me gusta hacer. Esta historia tiene que ver con un amigo mío con el que me he ido encontrando a lo largo de más de 30 años. Nos encontramos quizá con 18 o 19 años corriendo por en aquella época aquellos campos de naranjas que bordean Puerto de Sagunto, que es donde mi familia está afincada desde hace muchos años. Y en aquella época yo tendría 17, 18, 19 años, corría como se corría en el año 1978, con unas zapatillas cutres, con un pantalón corto de la Marina y con una camiseta zarrapastrosa. Y naturalmente no me parecía que hubiera nada particularmente raro en correr así, porque todos corríamos así. Y mi amigo y yo pues nos encontrábamos dando carreras por aquellos montes. No estábamos ni preocupados, no llevábamos reloj, no llevábamos zapatillas ultra performance, no nos importaba 3 pimientos a qué velocidad corríamos, porque pensábamos que estaba bien, teníamos mucha energía. Hicimos mucha amistad, corríamos por allí, hablábamos de nuestras cosas. Bueno, pasados los años y yo acabé mi carrera, nos veíamos de vez en cuando, cada vez menos, la vida te va separando, me fui a Estados Unidos, seguí corriendo. Y a medida que iba corriendo, me iba volviendo un tío serio, un atleta profesional. Empecé a comprarme mis zapatillas, estas que corren solas, las Nike Ultra Super Speedlight, que te las pones y ya salen corriendo. Me ponía mis pantalones de licra ultra ajustados, mis camisetas de colorines. Empecé a comprarme todo tipo de objetos electrónicos, pulsadómetros, pulsómetros, audímetros, cacharros para correr oyendo música, en fin. Parecía un auténtico androide corriendo con toda aquella infernal maquinaria encima mía. Y en una de estas vacaciones, pues iba yo corriendo totalmente ocupado con toda la cantidad de cacharros que llevaba encima y me lo encontré. Mi amigo me dijo, qué cambio te veo. Estás increíble, estás maravilloso. Claro, yo iba, créanme, hecho un auténtico top model. Tenía por la época, pues probablemente del orden de 30 años, estaba muy fuerte, me lo medía todo, mis pulsaciones, mi azúcar, vamos, me quería comer el mundo. Y siguió pasando la vida, me volví a ir a Ginebra, en fin, todos estos años que uno pasa por ahí fuera, y uno va descubriendo pues que no va a ganar la próxima Olimpiada. También va descubriendo que aunque su tiempo le parece fenomenal y está ahí con su reloj y de repente pasa un tipo y le gana, pero vamos, sin hacer ningún esfuerzo, también va descubriendo que para qué tanto lío, que la licra aprieta, que las zapatillas estas no me van tan bien. Total, que me vuelvo a encontrar con mi amigo no hace tantos años. Hace poco, y me ve corriendo otra vez con un pantalón corto que no era del ejército, pero poco menos. Las zapatillas eran buenas, porque yo no corro con zapatillas buenas, pero muy viejas. Y como estaban muy viejas y muy gastadas, no se notaba nada que fueran buenas. Y la camiseta volvía a ser zarrapastrosa, porque es que yo corro bien con camisetas zarrapastrosas. Me gusta que me regale la camiseta mi cuñado. Mi cuñado es un señor que que pesa 150 kilos, tiene unas camisetas muy anchas y yo estoy encantado con ellas. Y me voy a encontrar a mi amigo y me dice, oye, qué sencillo te veo. Estás corriendo como cuando éramos jóvenes. Y efectivamente, esa era la idea. Uno corre durante 30, 40 años de su vida, empieza de una manera muy sencilla, porque uno empieza a hacer deporte porque el deporte es bueno. Y uno empieza a hacer deporte porque es un chaval joven y necesita salir y respirar aire. Y luego hay una evolución, y esa evolución refleja la evolución personal, que también refleja la sociedad en la que vivimos. Uno acaba por convertir el deporte en otra cruzada más, en otra batalla más, en otro lío más de su vida. Y si tiene suerte uno, pues llega un momento en que descubre que no, que el deporte estaba ahí en primer lugar para evitarle líos y para evitarle follones y para quitarle un poco de ansiedad de encima, ¿no? Bueno, yo creo que el autor, Alan, ha hecho exactamente lo mismo que yo, quizá no lo confiese, pero yo sé que él ha pasado exactamente por esas etapas, posiblemente incluso más virulentamente. Yo he hecho bastante deporte en esta vida, pero él pues tiene en su palmarés, no sé, 20 docenas de actividades distintas. Ha hecho artes marciales, judo, esquí, natación, carrera, patín, bicicleta, lo que quieran, escalada. Entonces, es alguien que claramente a lo largo de su carrera y a lo largo de su vida necesita haber pasado por esas etapas. Yo lo he conocido hace ya unos cuantos años, pero en una época que él ya había dejado atrás, esta época en la que uno tiene que competir con todo. Está uno subiendo por la montaña y está compitiendo con las abejas que están allí mirándolo subir, ¿no? Y había empezado a formular esta filosofía suya que consiste esencialmente en utilizar el deporte como un medio más para encontrar el equilibrio que nos falta a todos. Y bueno, este es Alan. Alan es alguien que ha hecho este ciclo de la carrera, pero no con un deporte, sino con 30,
y ha integrado todo esto, y después de integrarlo, de pensar sobre ello, de acumular no solo su enorme experiencia como deportista, sino sus reflexiones como filósofo. Una vez me dijo: yo soy un pequeño filósofo taoísta. Me lo dijo en francés, lengua que usamos bastante a menudo, por razones familiares, y no me he olvidado nunca de esta frase: yo soy un pequeño filósofo taoísta. Pues este pequeño filósofo taoísta, que es un tío bastante grande, como ven, y que ha pasado por un ciclo vital lo bastante importante y lo bastante extenso como para tener algo que decir, y aquí me refiero un poco a lo que decía su editor. Es importante que uno escriba algo, que uno se dirija a los demás cuando tiene algo que decir. Alan tiene algo que decir, y por eso es para mí un enorme privilegio y un gran placer presentarles a ustedes a este caso. Gracias. A continuación toma la palabra Ezequiel Uriel, catedrático de la Universidad de Valencia y profesor investigador de la IBE. Sí, buenas tardes. Alain dice muchas veces que el libro del método Atteltrainer lo ha escrito con el corazón, pero a renglón seguido hay que añadir que lo ha escrito con el conocimiento, con el estudio y con la inmenso caudal de experiencia acumulada en todo esto. Y hay aúna muchas cosas, pero yo destacaré dos: la salud y la cultura deportiva. Alain es mi entrenador personal desde el año 2010, perdón. Estamos muy bien. Es que funciona. Bueno, y ahora, pues, además de mi entrenador personal, lo considero un gran amigo. Yo creo que el libro que ha escrito refleja todo ese caudal. Yo voy a leer dos citas, a ver, página 14 del libro. El método Atteltrainer, aquí expuesto, ha sabido conjugar y complementar aspectos tan diferenciados y no por eso menos importantes como la alimentación, la hidratación, la motivación, la concentración, el tiempo de recuperación física, la colaboración, el contexto familiar, la complicidad, el trabajo, el ejercicio en equipo. Después tengo aquí otra cita, breve, también, que reflejan cuál es el espíritu del libro. El método Atteltrainer busca la optimización a través del ejercicio eficaz, trabajando conscientemente tanto el cuerpo como la mente, en búsqueda del mantenimiento y o mejora del bienestar global. El método Atteltrainer es una herramienta para incorporar la actividad física como un estilo de vida saludable a muy largo plazo. O sea, que a mí realmente todo esto lo he podido vivir en mi propia experiencia. Yo, ¿por qué un entrenador? ¿Por qué tomé clases de un entrenador personal? Bueno, para mí hace 15, pues en la época, en 1900... No lo digas, no lo digas. No lo digas. En 1980, en los 80, yo pensaba que... ¿A qué asociaba yo un entrenador personal? Lo asociaba exclusivamente entonces a las grandes estrellas de Hollywood, que iban acompañadas de sus maquilladoras, tal, y un entrenador personal. Pues las estrellas tienen ahí un entrenador personal. Después, más reciente en España, pues hace 15 años, pues me enteré de que el expresidente Aznar tenía su entrenador personal. Yo, después, las referencias al entrenador personal han sido muy numerosas. Entonces yo me planteé tomar clases de un entrenador personal, pues cuando preparaba con mi hija, que se hace con mi hija, pues ir el camino del Inca, 4 días, 3 noches, para llegar para Machu Picchu. Entonces yo estaba preocupado por dos cuestiones. Una, yo hasta entonces había hecho así algo de montañismo, pero aparte de las piernas no había ejercitado, o sea, nada más.
Y entonces quería fortalecer la espalda, porque en el camino del Inca pues tenía que llevar una mochila de 12 kilos con colchonetas, saco de dormir y tal. Y después había un problema de desnivel. Estaba preocupado por el segundo día de excursión, que había que superar una altitud de 1.500 metros y se llegaba a 4.200 por el problema de mal de altura. Bueno, entonces yo en mi entorno no conocía a nadie que tuviera un entrenador personal. Digo, ¿qué hago? Entonces busqué en internet. Y entonces vi 6 referencias. Entonces, bueno, pues realmente pues el marketing parece que es un buen profesional del marketing, y seleccioné la referencia, de Alain. Entonces le llamé por teléfono, se ofreció para hacerme una visita y quedé encantado. Y a partir de entonces ha sido mi entrenador personal hasta ahora. Yo en el Machu Picchu, pues bueno, gracias a él lo superé pues relativamente, no mal. Y además con la cuestión de las espaldas, yo estaba preocupado por llevar una mochila de 12 kilos, y realmente por el entrenamiento de Alain pues lo superé bien. Inclusive después vi que hicimos mi hija y yo un poco el tonto, porque casi todos las mochilas grandes estas las llevaban porteadores, pero ya el plurito, digo, bueno, pues terminamos el viaje del Inca con esto. Después, en el año 2012, perdón, estoy con las fechas mal, pues me propuse un nuevo reto, que no sé si era muy temerario, pero vamos, me propuse subir al Kilimanjaro, que está a 5.900 metros, y entonces, bueno, ahí yo daba con Alain pues una clase semanal, y en los momentos antes de la subida del Machu Picchu, del Kilimanjaro, dos clases semanales de 1 hora. Entonces el Kilimanjaro, realmente allí había un problema, el mal de altura era un problema importante. Los primeros días en el Kilimanjaro no eran muy complicados, había que subir 1.000 metros, los caminos eran buenos, y entonces lo que nos decía los guías, de que bueno, aquí pole, era despacio, que era importante, y después nos preguntaban a lo largo de todos los días, dice, ¿os duele la cabeza? También lo que nos preguntaba, ¿tenéis apetito? Se fijaban si comíamos y tal, porque realmente el problema, mucha gente fracasa en la ascensión al Kilimanjaro por mal de altura. Y el mal de altura, por lo que yo pude ver, es independientemente de la edad, y inclusive yo vi jóvenes con gran preparación física que lo pasaban muy mal y tenían que abandonar. Pero vamos, yo no tuve el mal de altura, pero aquí lo que fue duro, fue un día duro, fue el último día de ascensión, que salimos a las 12:30 de la noche. Entonces ahí es un cono de un volcán. A las 12:30 coronamos hacia las 6 y pico, 7, lo que es el borde del volcán, que allí se habla mucho de las nieves del Kilimanjaro, pero allí prácticamente ya no queda, nosotros por el camino que pasamos, ninguna nieve. En el cono del volcán, cuando ascendimos, se veía que había nieve. Y después teníamos que retroceder dos etapas, dos tramos de bajada. Ese día fue un día duro, pero vamos, al final lo pude hacer. También allí lo que era un poco duro era el frío. En algunos momentos, porque yo llevaba pues dos cantimploras con agua, con sus correspondientes fundas, y en una de las cantimploras se meló, se hizo hielo. Pero bueno, realmente se pudo superar, y entonces yo lo que quiero decir aquí, que sin Alain, sin el entrenamiento de Alain, yo no habría ni hecho el camino del Inca, ni
la subida del clima. O sea que le estoy muy agradecido por todas sus enseñanzas, que han sido de gran provecho para mí. Y a continuación, don Teodoro Morales Paraíso, psicólogo y técnico de Acción Social de Valencia, que también ha sido el prologuista del libro. Hola, Alen. Hola, Alen. Señoras, señores, y permitidme que os llame amigos. Alen me dice muy a menudo, si no disfrutas, no lo hagas. Digo, coño, ya estamos con que todo va a ser juerga. No, no lo dice con la seriedad de una persona que ha tocado muchas parcelas, que las ha montado en un método, las ha dosificado, las ha planificado, las ha pautado, y es lo que me alegra, de que al final no dice cosas sin ton ni son. Entonces, así sí que se puede disfrutar, así sí que se puede disfrutar. Si disfrutas sencillamente con un corto plazo, pues probablemente te llevas engaños. Si disfrutas con algo que te ha costado un esfuerzo y que además está marcado por una planificación, eso es lo que a mí me sedujo totalmente del método. Entonces, además, ocurría que había cosas que se nos escapan al común de los mortales. Uno dice, yo quiero estar sano, pero coño, tengo que estar haciendo esfuerzos. ya empezamos regular. Hombre, yo quiero estar sano, pero tengo que cuidar las variables del organismo. Hombre, pues también. Y la cultura médica está muy extendida, es verdad, pero como no la cojamos y no la ubiquemos en algo que abordar, probablemente nos perdemos. Ahí él no se deja escapar los matices, los coge y los ubica, además con un contraste científico, porque si hubiese sido un difusor pues de revista, semanal, que en un momento determinado pues le dices a los lectores lo que quieren oír, pues probablemente estás haciendo un poco favor y no tienes consistencia. En el momento en que alguien te cuestione, empiezas con tus dudas, empiezas a cambiar el discurso, donde dije blanco, digo negro, y al final probablemente haces la torta un pan. Con lo cual llega un momento donde es peor el remedio que la enfermedad. Esa es la historia. Entonces, ya digo que tiene muchas parcelas. Tiene parcelas de fisiología, tiene parcelas de medicina, tiene parcelas de dietética, tiene parcelas de unión mente-cuerpo. Subrayo, unión mente-cuerpo. No es más importante la mente que el cuerpo. No es más importante el cuerpo que la mente. Así lo he vivido yo con él, y realmente nos pasamos horas pues filosofando, y realmente después eso se traduce en energía vital, porque te carga las pilas, porque te llena un poco el aspecto emocional, y sencillamente ejercitas con cabeza. Eso es una cosa que, en fin, me encanta, porque llega un momento donde realmente, en muchos momentos, los que somos muy racionales, pues podemos decir, me voy a hacer tal propósito, me hago 5.000 propósitos, y realmente después
te has quedado en que tienes una agenda llena de buenos propósitos del 1 de enero y a la hora de la verdad llega el 31 de diciembre y la misma agenda, los mismos propósitos, las mismas, y no ha cambiado absolutamente nada. Sin embargo, si te carga las pilas y te inicia en actividad, probablemente ya se ha ganado mucho más. Y si te carga las pilas adecuadamente, porque efectivamente lo que decía Juanjo no es decir lo hago sin ton ni son, vamos, es que sencillamente se hace y se hace con corrección, se hace atendiendo sobre todo, y eso es algo que los que abordéis este libro, mirarlo con detenimiento, personalizando, porque en muchos momentos el problema son las modas, las inercias, los intereses que puedan haber de vender más tal o cual aparato, tal o cual vitamina, tal o cual, y probablemente llega un momento donde esas modas realmente, si no las cuestionas, te quedas un poco fofo. Entonces, sobre todo, ya digo, él cuando mira, te hace unas preguntas, y de pequeño que te gustaba, y qué es lo que quieres, y juegas mucho al ping-pong, y oye, ¿y por qué nadas y no corres? ¿Y por qué no corres y nadas? Y claro, todo este tipo de cosas, además, después te lo explica y te dice, pues mira, primero fortaleces, y te presenta, en el libro te presenta una puerta. Y la puerta te pone las bisagras y te dice, como no pongas las bisagras bien, probablemente la puerta se te cae. Y dices, pues qué razón lleva. Con lo cual llega un momento donde el sostenimiento está un poco visto desde un punto de vista físico, mecánico, fisiológico, y además con una disciplina en la cual a mí me encanta que se vaya primero el primero, segundo el segundo, tercero el tercero. En fin, todo esto. Y lo que además lleva aparejado, porque claro, en un momento determinado, el aspecto emotivo llega un momento donde si no lo cuidas y vas logrando los objetivos que te vas proponiendo, probablemente lo físico no te sirve para nada. Con lo cual, paciencia, perseverancia, tolerancia a la frustración, compañerismo, camaradería, todo ese tipo de cosas, pues oye, lo haces sin querer. Y sin querer, como él lo dice, disfrutando. Entonces, porque disfruto, gracias, Allen. Y ahora el autor cerrará el acto. Buenas tardes. Bueno, yo creo que está todo dicho, ya nos podemos ir. No, bueno. Bueno, es un poco difícil de hablar de uno mismo, pero primero voy a empezar a dar las gracias por estar aquí conmigo, con nosotros. El micro, mira, bueno, vale. Muy bien. Perfecto. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la editorial Cadena por confiar, José, en mi proyecto y en permitir divulgar esos conocimientos. Muchas gracias al Corte Inglés para darme esta oportunidad de estar aquí presente con vosotros. Muchas gracias a Juanjo, un ejemplo de una persona que utiliza el deporte para encauzar mejor la vida y para enfrentarse mejor a las dunas que nos ofrece la vida. Es todo un ejemplo, es un gran deportista, pero ha sabido adaptar el ejercicio, como ha comentado con su historia, a las necesidades, a su edad, a su necesidad realmente motivada por situaciones externas, emocionales y profesionales. Muchas gracias a Ezequiel, un gran amigo también, todos amigos, y por ser amigo y cliente. Es un ejemplo de que a sus 50 más 24 años se puede conseguir hacer cosas que uno no puede imaginar. El secreto está
en hacer las cosas bien encauzados, sin prisas y muy adaptados a cada persona. Realmente no ha subido al Kilimanjaro este año gracias a mí, ha subido gracias a él. Quizás a través del método Altal Trainer he podido hacerle descubrir el gran potencial que tiene. No he hecho ser muy prepotente de decir, hacerle descubrir, ha descubierto él mismo su gran potencial que tiene. Es verdad que Ezequiel es una persona muy tenaz, pero es muy así, ha aplicado realmente a la perfección el plan de entrenamiento, porque no se sube al Kilimanjaro solo con una buena condición física. Indudablemente hay que tener una buena condición física, porque cuando bajó como subió, igual. Hay que tener una fortaleza mental. Y ahí entraré después sobre el tema de la motivación. Gracias a Teo, un gran amigo, que siempre está a mi lado, filosofamos como ha dicho, y ha sido un gran apoyo. Voy a hablar un poquito sobre mí como autor. Tengo 51 años, he nacido al otro lado de los Pirineos. El deporte ha sido toda mi vida. Gracias a un gran maestro que nos ha dejado hace un tiempo, mi padre, me enseñó el amor por la naturaleza y el amor por el deporte. Por entonces era muy fácil como niño ejercitarse, hacer deporte. Era lo único que teníamos, casi. Hoy en día la sociedad es mucho más, hay muchos más estímulos externos que pueden dispersar. No quiero emplear palabras negativas o positivas, dispersan. A nivel deportivo hay una gran oferta. Se está utilizando el ejercicio para mejorar la salud. Hay grandes intereses. En el libro hablo sobre todos esos temas. Hay una parte sobre cómo es el deporte, cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos sintiendo hoy en día. Y después la parte de método Altal Trainer, que desde mi punto de vista desde mi experiencia, son 51 años de experiencia. Digo que la experiencia no se basa únicamente a la experiencia en los estudios, a la experiencia profesional. Empieza desde el primer momento que respiramos y termina cuando dejamos de respirar. Entonces, el método se basa en una lógica, una sensatez, y ayuda a poder encontrar nuestro maestro interior, realmente que nos aparta de esos estímulos, para encontrar esa motivación. Hablo de dos motivaciones. Actualmente se maneja a nivel social la motivación externa. Hacemos las cosas porque sí, estamos influenciados por la sociedad, etcétera, etcétera. Como lo comentó Juanjo, nos calzamos unas zapatillas, muchísima gente, pero también hay gente que spinning, bicicletas, de deporte de alta intensidades, para conseguir compensar un poco nuestra ajetreada vida. Entonces vamos haciendo altibajos. El libro habla de todas las facetas que rodea al ser humano. Es decir, por eso se llama holístico y va más allá de ello. No paramos de hacer, tenemos altibajos, pero no solo a nivel emocional, a nivel, llego de trabajo muy cansado, muy estresado, voy a la actividad de spinning o lo que sea, todas las actividades son buenísimas, hablaré de ello. Lo que estamos haciendo, estamos huyendo y estamos buscando las endorfinas. Al final nos convertimos en personas, en adictos saludables, adictos al deporte. Eso tiene un riesgo. Hay que ser más cauteloso y adaptar el ejercicio a cada momento de nuestra etapa de la vida, en intensidades, en frecuencia, en tiempo de recuperación muscular. Hay muchísimos factores que tenemos que tener en cuenta, y la motivación. Hay que buscar la motivación real, no la motivación externa. La motivación real, muchas veces tenemos que dedicar un poquito de tiempo. El método, para mí es mucho más fácil hacer sentir que hablar como estoy haciendo en estos momentos. Hacer sentir. También el libro no es un libro de entrenadores personales. Es un libro para que una persona lo lea, reflexione y pueda encauzar mejor, encontrarse mejor y buscar ese objetivo real. Y ese objetivo real es la base
de nuestro bienestar a largo plazo. Porque cada día el plan de entrenamiento tenemos que modificarlo. Es muy sencillo. ¿Cómo se adapta? Me levanto y me pregunto, ¿tenía previsto correr? Por ejemplo, correr. Es que parece que tengo manía a correr. Pues no, es muy bueno. Tengo previsto nadar, pero me levanto y digo, ¿qué quiero hacer hoy? Tenía previsto nadar o correr o bicicleta y voy y lo hago porque me lo había dicho la víspera. No, tenemos que la flexibilidad dentro del plan de entrenamiento es fundamental. Tenemos que ser flexibles con nosotros mismos. Los resultados, cuando ya a nivel, los picos que estabas comentando, a nivel emocionales, también están los picos alimenticios. Yo estoy personalmente en contra de las dietas. La alimentación equilibrada. A un goloso no le quites el pastel. No se lo quites porque si no ya la motivación, es decir, el sacrificio será tan grande que durará muy poco su motivación y abandonará en el camino. El ejemplo, aquí tenemos, con Juanjo hemos tenido un ejemplo una imagen muy clara de una progresión de una persona que ha ido evolucionando. Juanjo es el ejemplo de la persona que ha ido evolucionando con sus 50 años, como yo, ha sido adaptar el ejercicio a sus necesidades. Ezequiel, a sus 50 y más 24 años, ha sido adaptar yo lo conozco al principio, pero ha sido adaptar su forma de entrenar y de sentir, de vivir el ejercicio y ha subido al Kilimanjaro sin darse cuenta. Ahí hay muchísimas parcelas, por eso se llama holístico. El deporte en mi vida, en mi juventud, cuando era pequeño me preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Yo contestaba, bombero. Quiero ser bombero. Después pasó un tiempo que quería ser profesor de gimnasia. Después me pasé a guardia forestal. Pero no sé por qué, no sé por qué, pero quería conocer mundo. Por el interés de conocer nuevas culturas, opté por estudiar turismo, marketing y comercio internacional. Viajé mucho con la corbata, el maletín, unos cuantos años. Estuve en la America's Cup organizando eventos deportivos y después de ahí, es cuando Juanjo también ahí nos conocimos, ahí hubo una inquietud, es decir, el despertar de mi vocación, como llamo en unos escritos. A veces me dijeron, mira, has hecho una pregunta. No, es que había escuchado la respuesta que tenía. La pregunta me la había hecho cuando tenía 20 años. He dejado la corbata por el chándal, como comento, y para dedicarme un poco a toda esa formación deportiva. Habéis visto en la presentación, hay PowerPoint, de que tengo la suerte de practicar unas 20 modalidades deportivas de Oriente y Occidente, como comentó José, fusionando Oriente y Occidente, pero el método se basa en esa fusión, pero con los pies en Occidente. No vamos a encontrar en el método tablas milagrosas para ser más altos y más guapas inmediatamente. El objetivo duradero, cuando ya dejamos de pensar en el objetivo inmediato, automáticamente vienen los objetivos. Y los objetivos duraderos los trabajamos día a día. El método es una inspiración y después unas técnicas para poder ir, como digo, hablo también de la segunda y tercera edad, para poder envejecer mejor. Al final terminaremos con los años que terminamos jugando al parchís, ¿no? Pero para llegar ahí a jugar al parchís, pues tenemos que disfrutar haciendo ejercicio. El ejercicio no es solo deporte. El método habla del ejercicio, puede ser para mí, para sentirnos bien, comerse un bocadillo en el parque con sus hijos o con sus amigos, paseando. Eso para mí, si está contemplado dentro de unas necesidades de un individuo y una familia, puede ser muy beneficioso. Yo he conocido a mi mujer y a mi mujer, después ha nacido mi hija, y ellas nuestra familia es un ejemplo un poco de la aplicación del método. Pasé de la alta competición de artes marciales, abandoné la alta competición, hubo una llamada de decir, se acabó, necesito pasar a otro, adaptar mi forma de practicar, de ejercitarme a otro plano. Y empecé, en vez de ejercitarme para mí, para alcanzar medallas, para fomentar mi ego, etc., descubrí que había que conseguir otro objetivo que era más interno, disfrutar haciéndolo. No quiero, podría estar hablando muchísimo porque hay es decir,
es una fusión de muchas actividades deportivas. No es una crítica. Si practicamos una actividad deportiva, cualquiera, es perfecto. Únicamente nos beneficiaremos de las bondades de dicha actividad. Si cogemos todas las bondades deportivas de todas las actividades, pues pienso que es más positivo y además se puede adaptar muchísimo mejor. Yo lo llamo cultura deportiva. Cultura deportiva nos da un abanico, dependiendo si llueve, si soy yo corredor o ciclista, pues tengo otra opción de hacer, siempre tener alternativas. Hablo también muchísimo de la familia, de los padres, de los hijos, a nivel del individual, del individualismo, de cómo respiramos. Muy importante, cómo bebemos, cómo comemos, no lo que comemos, cómo lo comemos. Muy importante. La rutina, estamos sometidos a una rutina perpetua, hacemos más de lo mismo. Salimos de la oficina estresados. Llegamos, nos apuntamos a la actividad, no quiero poner ya más nombre de correr, porque al final va a ser que tenga la aversión a correr, y no es así. Llegamos a casa estresados, vamos a la actividad que nos gusta de alta intensidad, para huir de ese estrés que tenemos. Lo que pasa es el beneficio que tenemos es el resultado de las endorfinas. Adrenalina y endorfinas, un buen cóctel. Es muy bueno, hay que saberlo, es perfecto, pero no solo esto. Hay que reducir los picos. Tenemos que buscar, a nivel filosófico, la paz, prefiero llamar la paz interior que la felicidad. La felicidad tiene una sensación de pico, felicidad y después euforia y después frustraciones. Es mejor buscar una estabilidad en nuestra vida y el ejercicio lo podemos conseguir. El método trabaja muchísimo, explica muchísimo la forma de respirar, la forma de alimentarnos. Sí, no hablamos de dietas, de calorías, sí se habla, pero no es el objetivo. Y bueno, yo podría hablar muchísimo más sobre dicho método, pero creo que se nos ha hecho un poco tarde y quisiera daros la oportunidad, los que los desean, hacerme preguntas por si tuvieran algunas dudas. Quiero comentar que el proyecto Cada Euro que voy a recordar de la venta del libro es para financiar un centro de entrenamiento holístico para que sea más asequible a las personas. Y con esto quiero terminar y quedar a vuestra disposición para las preguntas que tengáis, y que sepáis también que quedaré después de la presentación en contacto. Me tenéis aquí en Valencia y me podéis contactar fácilmente y con mucho gusto atenderé todas vuestras preguntas. Muchas gracias. De esto y de que tengan mucha suerte. Muchas gracias. Y nosotros que tengamos salud para verlo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte, ¿el libro está dirigido a cualquier tipo de público? Desde luego. Como comenté, no es un libro para promocionar el entrenamiento personal, que ya hablamos que el entrenamiento personal es para un segmento un poco elitista, pero el libro justamente es para divulgar esos conocimientos para que una persona cualquiera pueda ejercitarse correctamente, evitando esos riesgos que estamos conociendo, ese frenesí deportivo que conocemos. Entonces, después de haber leído el libro, si estamos de acuerdo con tu método, ¿podríamos ponernos en contacto contigo para que fueras nuestro entrenador personal? Bueno, si me llamas para ser tu entrenador personal, entonces te tendré que hablar como un entrenador personal. Si es a nivel de lector que tiene una pregunta sobre la lectura y tal, pues ya hablamos de autor a lector. Gracias. Hola, buenas tardes, Alain. Enhorabuena por el libro. Nos conocemos, yo he leído el libro y como creo que siempre es bueno un espíritu crítico, digamos que mi pregunta, que sí que lo es, guarda relación con las preguntas que me hacía cuando leía este libro y cuando leo otros, ¿no? Más o menos, que de alguna forma entiendo que persiguen el mismo objetivo. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando leemos este libro o algunos otros similares, coincidimos con lo que ahí se dice, comprendemos lo que ahí se dice y lo asimilamos.
y la lectura en este caso, tal y como te comenté, me parece un libro que está muy bien redactado, es ameno y la literatura es también muy clara. El problema personal de cada uno, ¿no? Y que al final yo creo que es un problema colectivo y está clarísimo, esta es la teoría, pero luego el día a día se hace difícil y viene el salto de la teoría a la práctica, ¿no? Entonces lees este libro, lees otros libros que tienen un enfoque más psicológico y al final vuelves a caer en los mismos errores que tenías al principio, y la lectura del libro ha tenido un efecto benéfico muy breve. En mi caso, por ejemplo. Pero yo creo que esto es muy común. Entonces, al final, para mí, el verdadero éxito, que no lo he conseguido, es el de conseguir una evolución sostenida y poner en práctica todo eso y otras muchas cosas que oímos, ¿no? Claro, imagino que esto es difícil, ¿no? Pero mi pregunta es ¿cómo conseguirlo? Claro. Pío, muchas gracias. Esa pregunta es importante y me viene muy bien. Estamos hablando, a nivel deportivo, estamos acostumbrados de leer sistemas, tablas, etcétera, estrategias para adelgazar, ser más guapos y tal. Soy entrenador de un equipo de vóley adjunto y me he dado cuenta de una cosa muy importante. Lo sabía ya, pero me lo han confirmado. Uno no puede encontrar la motivación si antes no se acerca a una filosofía. El libro está para que una persona diga, ostras, lo que estoy haciendo lo puedo hacer mejor. Ahora, ¿cómo? El libro, si hubiera tenido que explicar el cómo, sería un libro, sería una enciclopedia. Estamos hablando, pero el libro, dependiendo de quién lo lea, puede tener las herramientas para poder encontrar su camino deportivo o de vida. También tengo que comentar que se está creando una escuela el trainer y talleres de Alta Trainer, justamente para poner en práctica lo que estás comentando. Yo digo, como hemos visto en la presentación audiovisual, siente, tu cuerpo te habla, ¿no? El arte de vivir, ¿no? El arte de moverse. Eso es muy bonito. ¿Cómo lo hacemos? Pues sintiendo. ¿Y cómo sentimos? Tenemos que sentir, pues respiramos. ¿Y cómo respiramos? Pues preguntamos. Y para eso estarán los talleres. Pero hay mucha gente que ya, solo con esos pequeños matices, ya encuentran ya la forma de ejercitarse mejor. Hay gente que necesita, es como todo en la vida, hay gente que necesita un poquito más de información, o es suficiente con esto. Hablo también de muchas más cosas en el libro, de avance científico, que por ejemplo tenemos 20.000 neuronas a nivel del corazón. Eso es la ciencia que habla. Lo pongo como una reseña para que la gente, los que están interesados, el lector que está interesado, pues investigue por su cuenta, porque hay muchísimo. La ciencia se está acercando. Punset, la semana pasada, estaba hablando en Francia en una entrevista y comentaba de que la ciencia se está interesando por la intuición. La intuición. Lo que estoy hablando, el método, lo que habla es de la intuición. Para conocernos a nosotros mismos, es importante para después conocer los objetivos reales que comentaba. Esto, el libro lo comenta bastante bien. Quizás hay que hacer 2 o 3 lecturas, a pesar de ser sencillo, hay que leer 1 o 2 veces, pero después ahora los talleres, estaré a disposición de los que lo requieran para esas preguntas fáciles que puedan causar, pero los talleres serán mucho más prácticos, porque estamos hablando de la bondad de muchas actividades y de sutilezas. Las sutilezas hacen la diferencia. Espero haberte podido contestar. Hola, estás haciendo referencia todo el rato a las imágenes que hemos visto, pero no las hemos visto. Entonces, si nos las quieres enseñar... Sí, no las has visto porque, bueno, ahí has llegado tarde, pero también hemos llegado nosotros tarde. Si quiere, bueno, las puedo volver a poner, pero los que se puedan quedar, porque después, con mucho gusto, me quedaré para los que estén interesados a que dedique el libro, con mucho gusto. El honor sería mío, en este caso. Entonces voy a poner otra vez la presentación.
PowerPoint para ilustrar un poco más lo que es el libro. Alan, ¿quién es este chico tan guapo? Es mi esposa. Sí, ya... Hay una pregunta ahí, ahí. Sí, en el método holístico hablas de familia, hablas de motivación y hablas de equilibrio. Bueno, tengo una cría que va a clase con tu cría, con lo cual familia, equilibrio, motivación es algo que tengo casi tan presente como tú. Y si tienes la bendición de tener una cría que le gusta el deporte y además saca buenas notas, muy bien. Pero si tienes otra cría que no le gusta el deporte, ¿cómo sugieres motivarla con el método holístico? Muy bien. Pues el deporte seguramente que le gustará otras cosas. El deporte para mí es movernos. La filosofía oriental no habla de deporte, habla de la tradicional. Hablamos del arte, movernos. Movernos no quiere decir correr o estar en un gimnasio. Movernos puede ser pasear yendo a la universidad. Movernos puede ser ir al parque. Movernos puede ser bañándonos en el mar, es estar en contacto con la naturaleza, acercarnos a cosas, movernos. Eso sería lo básico. Si una persona tiene aversión al deporte, lo puedo entender, pero a pasarlo bien, lo dudo. Quizás necesita un poco de tiempo, tu hija está en la edad adolescente, necesita un poco de tiempo para encontrarse. Pero el ejemplo de los padres, que yo te conozco, el gran deportista que eres, ese ejemplo va sembrando, se queda como una semilla dentro de ella. Quizás ahora está en una edad, una revolución hormonal que llamo, pero esa semilla está germinando. Es decir, no se puede obligar a nadie a hacer ejercicio. Después, oye, la vida, el que no quiera sentirse mejor, el que se quiere drogar o el que tal, ahí no tengo, el método no puede solucionar lo irreparable. Pero en este caso no lo es. Es un adolescente, necesita tiempo, hay adversión un poco a lo que se le dice, pero los padres están ahí haciendo su ejercicio, explicando y tal, sin forzar, las cosas vienen, sin forzar, dando el ejemplo. Eso es lo único que puedo decir. Si no hay más preguntas, ahora el autor, Alain, firmará los libros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.